8 de la mañana con 32 minutos, estamos de regreso en Pauta de Análisis, momento de precisamente eso, el análisis de la actualidad, y la vamos a hacer junto a Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior académico de la Universidad del Alba. ¿Cómo está, Juan Francisco? Gracias por habernos acompañado hoy. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo, ex presidente del PS, ex diputado del PS. Buen día. ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias por venir nuevamente con nosotros. No, para mí un gusto. ¿Futuro algo del PS? No, se lo hemos preguntado, pero no. No, ya soy pasado. Se siente no sé pasado, si está pasado, porque la verdad es que Osvaldo Andrade, aquí en este mismo programa la semana pasada, dijo, mire, yo tengo que desclasificar, que yo estoy asesorando a un grupo de trabajo de faenero en la sindicato zona, grande, el sí. sindicato grande en la zona, y a propósito del proyecto de Dominga, señalando que era importante, ¿no es cierto?, pensar en las plazas de trabajo de mucha gente que además vive ahí en una situación bien precaria. Y esto significó para el señor Andrade no sé si un intercambio áspero. No, pero por favor. Bueno, un intercambio súper suave, amoroso con su compañero del socialismo. Lo increparon a usted, ¿no? No, tampoco. No. No, sí, a ver. Pero no le gustó que usted hiciera el guiño al proyecto Dominga, perdón. Eso habría que preguntárselo a los pero que no sí, les gustó. Ya. No es mi caso, a mí me gustó. Ya, claro. No, yo hice presente mi punto de vista y efectivamente hay opiniones distintas. Yo creo que el gran problema que tiene el socialismo este último tiempo es que intenta representar todo tipo de identidades. Y hay dos que nos debieran interesar, el mundo del trabajo y el mundo de género. Ya. El resto son identidades. Se perdió el razonables. socialismo, estaba buscando su... ¿O se alejó un poquito de la identidad esa? Son un poco categóricas las afirmaciones que hacen ustedes. No, yo pregunto, ¿se alejó? Está vivito como ustedes pueden ver. Sí, Tiene estamos alcalde, haciendo tiene nada. concejales, Pero usted dice que tiene cuatro gobernadores. pero no es que esté perdido, pero lo que estoy diciendo es que creo que en este plano hay algunos que están equivocados. Ya. Y hay que volver un poco más a esos principios. Yo entré al Partido Socialista con la idea de que era el partido de los trabajadores. ¿No se parece tanto y sigo siendo allendista por eso. Ya. Entonces creo que no debiera perderse esa identidad. Bueno, a propósito de trabajadores, vamos a la reforma previsional. Mire usted. Vamos justamente a la reforma previsional en curso, donde hoy día se espera que la Comisión Técnica entregue el informe que le pidió la Comisión del Trabajo. Ya lo conocemos todos. Pues ya está filtrado. La palabra del año se llama filtraciones, no hay nada que quede en resguardo. Pero ya iremos al contenido, pero me llama la atención lo siguiente, no sé cómo lo ve Juan Francisco Gali, usted fue parte de un gobierno de Sebastián Piñera. Hay un llamado desde el Frente Amplio a una movilización, a un volanteo se llama. Salir a la calle e informar a la ciudadanía de qué va a estar esta reforma previsional un poco, y lo decía la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, para generar, yo creo que también una presión desde la ciudadanía respecto de cuáles son los temas en juego aquí. ¿Qué le parece a usted? ¿Que está bien que una fuerza de gobierno lo haga? ¿Que está mal? ¿Cómo lo ve usted? Mira, la verdad es que yo no sería tan crítico de estos llamados a la manifestación ciudadana. El problema son los antecedentes de quienes lo hacen, porque en el pasado, cuando los mismos actores que hoy día están llamando a las manifestaciones ciudadanas, esas manifestaciones no fueron pacíficas, fueron muy violentas y por lo tanto causaron mucho daño, del cual hoy día, yo creo que en una mirada bastante larga, hay muchos que se arrepienten de esas manifestaciones violentas. Pero si el llamado es a un volanteo y por lo tanto a llamar a la ciudadanía a manifestarse en esta materia, yo la verdad es que eso es parte de los derechos constitucionales. Lo que sí resulta extraño es que se pliegue a esto que ha sido repetitivo, especialmente en el Frente Amplio y el Partido Comunista, de llamar a tener como un pie en el gobierno y un pie en la calle. No se puede estar. Incluso si conocieron, tomándome las palabras de Osvaldo, ¿no es cierto?, que si conocieron un poquito la historia, quizás parte de las crisis, especialmente de la izquierda, ha sido justamente cuando se han dividido y han querido presionar al gobierno a hacer cosas más allá de lo que era viable políticamente en su momento. Y en este caso no se entiende muy bien qué es lo que se pretende con esta manifestación, si es lo que ha dicho la ministra Vallejo o algunos dirigentes comunistas de tener un pie en el gobierno y otro pie en la calle, porque no se pueden manifestar contra su propio gobierno. Si es para presionar al Congreso, bordea esa presión el límite de algo propiamente democrático. El Congreso es un órgano deliberativo donde deben debatirse ideas y donde naturalmente esas ideas deben
tener en consideración la opinión de la ciudadanía. Pero también es donde están los representantes que la ciudadanía ha elegido para que represente sus intereses. Osvaldo Andrade, ¿cómo ve usted? ¿Corresponde un llamado al volanteo o generar de alguna manera una cierta presión desde la voz ciudadana en el debate legislativo de la reforma previsional? Yo no dramatizaría estas cosas, Ya. no creo que sea para tanto. De verdad, o sea, en una de esas el volanteo no deja de ser una cuestión casi anecdótica y estamos hablando y poniéndole más pino de lo que corresponde, ¿no? Y desdramatizaría por lo siguiente, porque, mire, esto está en la Comisión de Trabajo del Senado, está en el segundo trámite constitucional. Sí. Vamos a conocer el informe formalmente, pues ya se filtró. No va a ser tan complicado la filtración, porque son 6 los miembros, así que no es tan difícil cachar quién la hizo, digamos, ¿eh? Pero va a haber una entrega formal. En el informe vienen cosas en que hay acuerdo, cosas en que hay en desacuerdo. La Comisión del Senado tendrá que verla, se pronunciará, va a votar. Todo esto a referéndum de la sala. Va a ir a la sala se va a pronunciar. Esto va a tercer trámite, la Cámara lo va a tener que revisar otro rato. Es muy probable que se mantengan ciertas discrepancias entre ambas corporaciones y en consecuencia va a haber una comisión mixta. O sea, hay un rato todavía. Lo interesante, creo yo, es que se ha ido generando la idea de que esto solo es posible que se materialice en la medida que existe un acuerdo. Y el acuerdo habrá que ver los contenidos y habrá que ver entonces el informe hasta dónde surge. En el informe, por lo que se conoce hasta ahora, hay cuestiones en que los expertos tienen un cierto acuerdo, hay cuestiones en que los expertos no tienen acuerdo. O sea, por eso digo, ahora, respecto a la pregunta, mire, ¿sí? que se manifieste la ciudadanía me parece bien, no tengo problema. ¿Sabe cuándo es la dificultad? Es que cuando es la ciudadanía y sus organizaciones, cuando son los partidos que están en el gobierno los que llaman a que se movilice la ciudadanía, siento que hay una suerte de querer asumir un rol que no corresponde. Si la CUT quiere mandar un paro nacional por la reforma previsional, a mí me parece súper razonable. Que el Partido Socialista llame a la CUT a hacer un paro nacional por la reforma previsional, me parece que es un exceso. Hago esa distinción. Perfecto. Porque, y en esto concuerdo con Juan Francisco, que efectivamente no se puede estar allá y acá. Un último comentario. Cuando yo fui ministro, yo tuve una muy buena relación con el mundo del trabajo. Muy buena relación. Pero nunca dejé de cumplir mi rol, ministro de Estado. Quizás habría que mirarlo, o los invito a mirarlo de una manera más general. ¿A qué apunto? A que se está en un momento muy clave de esta discusión, donde hemos escuchado varias voces que dicen que se podría estar cerca de. Por lo tanto, quizás todos los actores políticos deberían ser muy responsables, los llamados que hagan el ruido que hagan en torno a una conversación que al parecer, escuchamos al presidente de RN, una disposición plena a llegar a acuerdo, plena, así lo hizo ver. En la UDI incluso también se han abierto a eso, lo hablábamos ayer con el diputado Coloma, lo ha dicho Guillermo Ramírez, republicanos no. Pero parece que van hacia ese lado. ¿Deberían los actores políticos tener mayor responsabilidad en este momento donde podría caerse todo, pero podría también funcionar, Juan Francisco? Yo esperaría de la coalición gobernante pleno respaldo a lo que está haciendo el gobierno en esta materia. Porque si uno asume que el gobierno no está representando a la coalición o a los partidos de la coalición y por lo tanto a los votos de los partidos oficialistas en el Congreso, bueno, pierde sentido la negociación con el gobierno. ¿Y en la oposición qué le parece? Por eso te digo, o sea, yo creo que en la oposición, tú lo dijiste, Gerardo, hay plena voluntad a avanzar en concordar posiciones de tal manera de llegar a un acuerdo. Yo lo que he visto en Chile Vamos, una voluntad, es más, pagando costos políticos por avanzar en empujar un acuerdo. Pero cuando con el que uno está llegando a un acuerdo no sabe si representa realmente los intereses de su coalición, porque su coalición por el otro lado está llamando a manifestaciones y no compromete los votos, entonces se debilita naturalmente la voluntad de acuerdo, porque no se paga costos políticos si no se tiene certeza de que el acuerdo al que se va a llegar con la coalición gobernante va a ser respetado. Claro, pero pasa, y esto en política es habitual, y le ha pasado no solo a este gobierno, a todos los gobiernos, también al de Sebastián Piñera, que las fuerzas políticas que lo sustentan están en contra. Le pasó al gobierno de Sebastián Piñera en sus dos gobiernos, le pasó a Michelle Bachelet, tuvimos ministros que tuvieron diferencias grandes, como el señor Andrade con Andrés Velasco, es decir... Pero no con la presidenta Bachelet. Sí, pero quiero decir que esas cosas pasan. Por favor. Mi pregunta es la siguiente.
Acá lo que está pasando es que hay un sector en la izquierda y un sector en la derecha más hacia allá, más hacia la derecha, que consideran que aquí, por una parte, se están transando convicciones. O sea, que hay un sector de la izquierda que cree que aquí se está entregando todo. O sea, un 5,5 a cuentas individuales y un 0,5, digamos, y se dice que no sería un reparto, pero bueno, una compensación. Y un sector de la derecha que hemos visto como republicanos que considera que ustedes son la derecha blandengue, sin convicción. Entonces, ahí es donde está probablemente la encrucijada. ¿Cómo lo ves, Osvaldo Andrea, usted que de este tema previsional sabe? Bueno, primero decir que creo que todos estos anuncios que estamos a puertas, que estamos listos, que No, creo que son un error. Como María Marcel, nunca hemos estado más cerca creo que es un error, porque los acuerdos son acuerdos cuando se llega, digamos, cuando se suscriben, por decirlo así. Todo lo que antes es mejor tranquilo, mucha prudencia, mucho silencio. No quiero retornar la bondad de la cocina, pero créanme que para estos acuerdos hay mucha conversación que son privadas. Segundo, yo creo que el gobierno y las fuerzas de la izquierda y del oficialismo tienen que entender que esta reforma, de acuerdo con la correlación de fuerzas que existen en el Parlamento, se va a acercar más a las pretensiones de la oposición y de la industria que las pretensiones del gobierno. Y ese es un dato que hay que asumir. ¿Y eso es malo per se? No, estoy haciendo una constatación. Yo no hago juicios morales respecto a estas cosas, me dedico a la política. Opinión soy personal cura, después. digamos. Pero políticamente... Pero la vida es así, pues. Si uno tiene la expectativa que tenía el gobierno cuando inició esta... Era otra. Completamente distinta. Y la correlación de fuerza y la correlación... O sea, perdónenlo, voy a decir algo brutal. La campaña que hizo la industria respecto a eso ha sido espectacular. Desde Mi Plata no para adelante. Entonces, pretender que... Y cuando la mayoría del país, o una parte importante del país, quiere que la plata vaya a su cuenta individual, bueno, yo puedo estar en desacuerdo con eso. A mí me gusta el 6% toda solidaridad, ¿ve usted? Pero claramente las condiciones no están para eso. Y vaya que colaboramos cuando aprobamos los retiros, para que se genere esta fisonomía. Entonces, evidentemente se va a acercar más a las pretensiones de la industria y de la oposición que a las pretensiones del gobierno, este acuerdo. Es que no hay de otra, porque lo otro es decir que no hay acuerdo. Y que también puede ser, pero que también tiene costo. Pero esto es política, como se dice, ¿no? Es lo más cercano a la política. Entonces, yo creo que en eso hay que ser clarísimo. No hay que venderse pomada a sí mismo. Y si algunos piensan que, como usted bien señala, se están traicionando convicciones, qué sé yo, bueno, votarán en contra. Y ahí cada uno asume su responsabilidad. Si es política, esto es así. Acuérdese usted que en algún momento estuvimos a punto de aprobar el 3-3. Y en el gobierno de Bachelet estuvimos a punto de aprobar el 3-2. ¿Y sabe por qué? Y me acuerdo bien del 3-2, porque yo estaba en el Parlamento. Nos faltaron 2 votos para la reforma constitucional. 2 votos de destacados personeros del entonces gobierno, y que hoy día una de ellas incluso es precandidata presidencial. No me refiero a la Evelyn Matei, me refiero a la senadora Rincón. Ella votó en contra del proyecto de Bachelet y nos faltaron 2 votos. Pues así es la vida, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Y para qué entonces nos inventamos cosas? Sí. Entonces, yo en esto el gesto de realismo, esto tiene que ser brutal. Juan Francisco Gali, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo estoy de acuerdo. Además que... ¿Pero está de acuerdo con eso de que dice Dije tantas cosas que... No, pero no, voy a tomar uno. De que el gobierno finalmente tiene que asumir que aquí es la asociación de ISAPRE, la industria, como dice él. No, la AFP. La AFP, perdón. Ya, se me cruzaron los cables. Es que no son muy distintas. Sí, bueno, perdón, se me cruzó. Las AFP, las que finalmente ganaron este gallito en términos de la percepción de la ciudadanía. A ver, yo no despreciaría a la ciudadanía en esto. Yo creo que cuando hubo una campaña bien potente también durante el proceso constituyente, que se le dijo a las personas que esa plata no existía, ¿no? que era una mentira que existieran las cuentas individuales de capitalización, porque esa plata no estaba en las AFP, las tenían invertidas, y por lo tanto la gente no iba a poder, que era un engaño que existieran cuentas individuales, y que producto de los retiros la gente se dio cuenta que esa plata existía y que se iba a concretar su jubilación con cargo a esa cuenta cuando se jubilaran. Obviamente la posición de gran parte de la ciudadanía cambió respecto de su evaluación del sistema de capitalización individual.
y por lo tanto yo le asigno menos relevancia a las campañas comunicacionales y le asigno muchísima más relevancia a una realización concreta de la existencia de esas cuentas individuales y la materialización de que esa plata las personas pudieron darse cuenta que era propia. Y lo que sí es que, con lo que estoy de acuerdo, para especificar quizás, es que aquí nadie logra su óptimo absoluto. Fíjense en algo, yo creo que, tal como Osvaldo dice, probablemente la postura del gobierno inicial está muy lejos de lo que va a terminar siendo el acuerdo. Bueno, probablemente la pensión garantizada universal no estaba en el programa de gobierno del presidente Piñera. Y es quizás una de las grandes demandas que venían desde la centroizquierda en su momento, que era tener un piso universal para toda persona que se pensionara en Chile. Eso se llama hoy día pensión garantizada universal y fue producto de un acuerdo durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿eso estaba lejos del óptimo probable partiendo de la industria, pero óptimo probable del gobierno del presidente Piñera? Por supuesto que sí, pero hoy día creo que estamos y seguimos estando bastante orgullosos quienes participamos de ese gobierno de haber logrado ese acuerdo y haber impulsado una política pública como esa. Yo espero que el presidente Boric, si es que se logra concretar un acuerdo en esta materia, el día de mañana esté orgulloso de haber logrado la mayoría para finalmente zanjar el debate sobre la reforma de pensión. Solo señalar que el antecedente de la pensión general, pensión garantizada, la pensión básica de la solidaria, para que veas que en esto había una cierta continuidad y también fue producto de un acuerdo, y ese acuerdo se demoró 1 año, 1 mes en materializarse en todo el proceso. Pero ¿sabe cuándo? Una afirmación. ¿Sabe cuándo la izquierda y la centroizquierda perdió esta reforma previsional desde el punto de vista de sus expectativas? Cuando nosotros le dijimos al país que la solidaridad poco importaba y que aquí había que rascarse con sus propias uñas, y aprobamos los retiros. Ese día se cayó ese argumento. Se cayó el argumento. Porque nosotros le dijimos, ¿sabe? Usted arréglese con sus propias uñas. Usted tiene su propia platita, así que... Y usted vea lo que haga con ella. Es verdad. ¿Y por qué es tan peligroso esto? Porque eso puso en tela de juicio el principio ordenador del sistema de seguridad social, que es que compartimos todos. Claro. Entonces, después de eso, ¿qué? Por eso yo el otro día decía que era tan peligroso no llegar a un acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque si el sistema político no es capaz de llegar a un acuerdo, lo que viene después es que la gente va a decir, bueno, mejor páseme el 10% a mi sueldo y yo veo cómo me las arreglo. Claro. Y aquellos que dicen que no, que esto tiene que ser con plata fiscal, porque qué sé yo, porque el fisco tiene que hacer solidaridad, yo también puedo decirle, bueno, pero yo tampoco quiero que un impuesto se ocupe plata para pagarle pensiones a otros, pues. Entonces, esto es la debacle del sistema, como conceptualmente se debe entender un sistema de seguridad social. Por eso yo he insistido tanto en que, bueno, hasta ahora no puedo usar el lenguaje que se usa en la noche, pero que creo que el error estratégico de la izquierda de haber aprobado los retiros nos está pasando la cuenta ahora. Por esas razones que ahora uno dice, bueno, que aportemos más a la solidaridad, y la gente dice, bueno, ¿por qué si cuando a mí me pidieron, me faenaron? Pues. No sé, incluso, Claudia, incluso los más liberales, para ponerlo del otro lado, también podrían decir, oye, ¿por qué nos obligan a ahorrar? Si al final el sistema de seguridad social es también un sistema de ahorro forzoso, lo que le estamos diciendo, y que también tiene un elemento de solidaridad, aun cuando sea de capitalización individual, porque lo que estamos diciendo es, usted ahorre para su vejez, porque si no, va a sobrecargar al Estado cuando usted sea viejo, los impuestos de los jóvenes van a tener que financiar las pensiones de aquellas personas que se pensionan. Entonces, también tiene un elemento de solidaridad intergeneracional. Yo creo que los diagnósticos respecto de la necesidad de una reforma previsional están hechos. Los diagnósticos respecto de que aquí hay que aumentar las pensiones porque se genera, y sobre todo en sectores medios. Usted habla de la pensión garantizada universal, hay un piso, pero hay sectores medios que de aquí, que se han deslomado toda la vida y que van a terminar viviendo como personas, como pobres. Súbele el precio del pago de las contribuciones, etcétera. Pero mi duda es, teniendo claro todos estos conceptos, ¿está de verdad el agua preparada, la piscina, para tener una reforma previsional? Y también lo planteo respecto a la ciudadanía. Hay muchas reformas que después con el tiempo se demuestran que no son tan buenas, o que pudieron haber sido grandes acuerdos con manos alzadas y que la ciudadanía dice, bueno, pero ¿cómo el acuerdo me devolvieron 500 pesos por mi plan de ISAPRE? O el acuerdo de las manos en alto respecto de educación en gobiernos anteriores.
o sea, pueden haber acuerdos que se celebran, pero que después con el paso del tiempo no son suficientes. Entonces, ¿cómo se hace ese match, Osvaldo Andrade? Primero, no darle el carácter de dramatismo ni espectacularidad que tienen los acuerdos. Claro, no es la todo solución. este argumento que tú me dices, los procesos de modificación de situaciones de esta naturaleza son procesos de largo aliento, no tienen un momento de espectacularidad. Bueno, salvo que, claro, es bonito que se levanten las manos y aparezcan todos en la foto, porque la épica. Se ve bien, claro, digamos, y todos los medios van a estar ahí, etcétera. Y normalmente puede estar rubricado con un cóctel esto, pero el punto es que hay que bajar las expectativas. Si esto tiene para rato. Si usted me pregunta, si en esta reforma hay mejoría respecto a la brecha hombre-mujer, segundo, si hay efectivamente una mejoría de las pensiones de los actuales pensionados, yo creo que es una buena reforma. Perdón que sea tan mínimo, pero creo que dadas las condiciones en las que está... Mire, oiga, no es el mejor momento del gobierno, en el Parlamento, sí, en una parte hay en la Cámara hay 155.000 partidos distintos. Sí. Entonces, es que algunos se niegan probablemente porque dicen, no se acerca ni se parece a lo que soñamos, pero después no lo vamos a volver a hablar esto ya en 20 años más. Es que por eso yo por eso creo que el destino de la centroizquierda y del socialismo es la reforma permanente. Es mejor poco a nada y después hay que esperar otro escenario. La transición consistió en reformas permanentes. Poco a nada, claro. Y pareciera ser, por lo menos así lo dice la oposición actual, que fue un buen momento para Chile. Juan Francisco Gali. Para ir cerrando ya. Mira, en esto, y quizás podríamos hablar entonces muy largo, de la reforma del sistema político. O sea, al final, cuando lo que se pretende es que estas reformas solo tengan beneficios de corto plazo para la próxima elección, obviamente se extreman las posiciones. Pero, y ahí me voy a tomar de nuevo de las palabras de Osvaldo, o sea, cuando hay un partido que tiene más de 100 años de historia, ¿no es cierto?, puede recurrir a sus bases y a sus fundamentos más profundos. Lo que no puede hacer el Frente Amplio, esa es la verdad, porque no tiene sus fundamentos. En cambio, el Partido Socialista sí puede decir que su defensa es de los trabajadores, que puede mirar un poquito más allá. Y eso es lo mismo que le pasa a la centroderecha. La centroderecha tiene una historia y los partidos actuales tienen historia. No son partidos nuevos que estén buscando simplemente mostrar un triunfo de 5, 6, 7 puntos más en la próxima elección. Son partidos que tienen voluntad de mayoría y tienen vocación de mayoría y tienen la responsabilidad de posiblemente ser gobierno en el futuro. Y por lo tanto, estos acuerdos que tienen mejorías graduales y además pareciera que, tal como lo dice el informe del PNUD, el último informe del PNUD sobre el índice de desarrollo humano, las personas ya desconfían de los acuerdos que tienen cambios radicales y en cambio prefieren darle la confianza al sistema político para hacer cambios graduales. Voló el tiempo, muchísimas gracias. ¿Se pueden poner de acuerdo ellos dos por lo visto? Sí, Osvaldo Andrade y Juan Francisco Yo soy Gali. un militante bajo. Es que yo creo que cuando se ha pasado por el gobierno y han tenido que vivir varias tormentas, entonces empieza también, ¿no es cierto?, como a netearse bien en la percepción. Muchas gracias por estar aquí en esta Juan Francisco Gali, Osvaldo Andrade, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Y vamos cerrando esta pauta de análisis.